Hoy me da muchísima alegría poder tener la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Yo espero que cada una de las reflexiones que hemos visto hasta ahora pueda ir calando dentro de sus corazones y de sus vidas. Hoy vamos a compartir un tema que he titulado Depende de quien yo dependa. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Depende de quien yo dependa. Yo creo que si le pregunto, y no sé si ya le he hecho esta pregunta alguna vez, si yo le preguntara si quiere ser feliz, estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, diríamos exacto. Eso es lo que yo quiero. Lo que quiero en la vida es ser feliz. Esta es una expresión que yo he escuchado muchísimas veces a lo largo de mi experiencia de vida como psicólogo, como consejero a veces y otras veces dentro de la iglesia. Es una expresión común. Yo quiero ser feliz. Si tan solo pasara esto o si pasara lo otro, entonces yo sería feliz. La verdad es que la vida es una constante búsqueda de la felicidad. Y la buscamos en muchas partes. Cuando somos niños, la buscamos en nuestros juguetes. ¿Se acuerda usted? Cuando usted era feliz jugando, simplemente jugando. Y tal vez ya no lo recuerde, pero no quería hacer otra cosa en la vida que jugar. Desde que abría sus ojos hasta que los cerraba por la noche. Y ahí estaba su felicidad, su alegría en ir descubriendo nuevas cosas cada día. Luego, su felicidad o sus motivos de felicidad fueron cambiando hacia otros lugares. Hoy en día, algunos de ustedes probablemente se sientan felices si tienen amigos, si tienen muchos amigos con quien hablar, con quien jugar en sus plataformas. Algunos de ustedes probablemente se estén sintiendo infelices porque todavía no han tenido una novia o no tienen muchos amigos con quien compartir. Precisamente ahora están pensando eso, es decir, pues nadie me ha llamado, nadie me ha buscado, o ustedes mismos, por supuesto, tal vez no se han dado cuenta que ustedes tampoco llaman o buscan, pero la felicidad va cambiando con el tiempo, o los motivos en donde buscamos la felicidad va cambiando, un poco más adulto, y no es que la vida se trate únicamente de eso. Usted en algún momento va a creer que, o va a pensar, o va a buscar la felicidad en un matrimonio, por supuesto en una carrera universitaria, en un título, en alcanzar esa meta, en tener un trabajo, en viajar y en muchos otros aspectos que no es que sean malos en sí mismos, sino que de hecho son buenos, pero que no alcanzan para ser feliz. Ese es el problema, que no te van a alcanzar, que los vas a buscar, los vas a alcanzar y luego van a terminar, porque así son, todas las cosas cambian. Entonces, la Biblia nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo número 5, acerca de una fórmula de felicidad en el pasaje de la Biblia que se llama las bienaventuranzas. Y quiero hablar de eso en un tema posterior. Pero hoy quiero decirle o quedarme con esta expresión que usan en las bienaventuranzas. Dichosos, felices, bienaventurados. Son sinónimos. Bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que hacen esto y esto y esto y esto. Y no voy a entrar en ese lado, pero quiero decir que todas las bienaventuranzas se podrían resumir en una, y es en aprender a depender de Dios. Y conecto con la parte de la felicidad. Tu felicidad va a depender de quien tú dependas. Va a depender de quien tú dependas y de qué tú dependas. O sea, si yo dependo de alguien, de una persona, tal vez usted está dependiendo ahora mismo de alguien, de una persona. Su felicidad depende del humor de alguien,
de que alguien le apruebe, de que alguien le diga que todo está bien. Si tu felicidad depende de eso, entonces, pues seguramente algunos días vas a ser feliz. Depende de cómo se levante o de cómo esté el ánimo o la disposición de esa persona que tú esperas que te haga feliz. Es decir, si no te dejan visto, eres feliz. Si te contestan los mensajes, eres feliz. Si le dan like a tus publicaciones, eres feliz. Entonces, tu felicidad está dependiendo de alguien o tu felicidad está dependiendo de algo. Tal vez tu felicidad, y no sería extraño decirlo en esta época, está en no estar en estas cuatro paredes, no estar, entre comillas, encerrado. Y digo entre comillas porque tu cuerpo puede estar encerrado, pero si tu corazón es libre, entonces no estás encerrado. Eh, Tú puedes viajar, tú puedes percibir, tú puedes disfrutar las cosas de la vida aún en tu pequeño espacio. Pero bueno, digo, mi vida depende de que algo cambie, de que algo suceda. Y a veces es algo que no depende de mí. También puede ser en ese mismo sentido que dependa de que algo no haya sucedido. Y eso es más triste aún. Porque si mi felicidad está dependiendo de algo que ya pasó, pero que yo quisiera que no suceda, yo estoy frito. Y estoy frito porque ya pasó y no lo puedo cambiar. Entonces yo tengo que asumir eso que no puedo cambiar. Entonces, hay mucha tela que cortar en ese aspecto, pero voy a la frase otra vez. Tu felicidad depende de quien tú dependas. Y la Biblia es un libro que nos enseña a depender de Dios. Si usted quisiera resumir la Biblia alguna vez, si alguien le preguntara de qué trata la Biblia, podría contestar con esta frase. Al menos a mí eso me parece. La Biblia es un libro que nos enseña a depender de Dios. Porque la Biblia es una serie de historias en donde Dios trata de enseñarle a personas individuales y otras veces a su pueblo Israel a depender de él. Tenemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo número 12, encontramos una historia de un hombre llamado Abraham. Y Abraham vivía en su casa, vivía en su pueblo, vivía en su ciudad. Y un día Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y a tus parientes y ve a la tierra que yo te voy a dar. Y la Biblia dice, cuenta ahí en Génesis 12, cómo Abraham obedece a Dios, hace lo que Dios le dice. Ojo, que Dios no se lo dice como imposición, sino Dios le hace una propuesta a Abraham a participar de un proyecto y de un plan que él tiene. Le dice, y yo te bendeciré. Hay una promesa de Dios, porque Abraham recibe no solamente un requisito, deja tu tierra, no solo una petición, deja tu tierra, sino también una promesa. Voy a bendecirte, te voy a hacer de ti una gran nación y bendeciré a quien te bendiga. Hay una bendición, pero hay un requisito también. Y entre la bendición y el requisito hay un espacio de libertad en donde nosotros podemos decidir o depender de nosotros mismos o depender de Dios. Si Abraham hubiese decidido depender de él, él hubiera dicho, bueno, yo ya estoy aquí, tengo una bonita tierra, tengo una X cantidad de animales, porque la riqueza antes se medía por animales y no por teléfonos, no por la ropa de marca. La riqueza antes se medía por cuántas vacas tenía usted, por cuántas gallinas, por cuántos cochitos tenía. Por ahí se medía. Usted era rico si tenía 100 cochitos. Entonces, Abraham hubiese podido decir, bueno, yo estoy aquí, ya tengo mi tierra, tengo algunos animales y tengo ciertos proyectos. Pero Abraham deja todo esto que él tiene ya, seguro, está en una tierra segura, y entonces se va al lugar a donde Dios le dice que vaya.
sin tener nada más que una palabra de Dios, una promesa de Él. Abraham no tiene nada más que eso. Y con eso le basta para emprender el camino. Entonces, ese es solo un ejemplo. Podría ponerte 1000 ejemplos de esto. Y voy al Nuevo Testamento para ponerte otro. La Virgen María. La Virgen María recibe también una invitación a participar del proyecto de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. El pasaje que se llama la Anunciación, que es cuando un ángel viene y le anuncia a María que va a ser la mamá del Hijo de Dios. Y María se avienta, se arriesga a depender de Dios. Lo único que tiene, igual que Abraham, es una palabra. Es una promesa, no sabe lo que le espera. No sabe lo que viene, y lo que viene, como vemos en el Evangelio, es difícil. Entonces, pero la felicidad de estas personas, de esos personajes de la Biblia, estaba en Dios, estaba en depender de Dios. Tu felicidad depende de quien tú dependas, ya lo dije, si dependes de alguien, si dependes de algo, si dependes de que algo no haya pasado y ya pasó de todas maneras, o de que algo suceda y no está en control tuyo, pero si tú aprendes a depender de Dios, mira que soy atrevido al decirte esto, vas a ser feliz. No te estoy garantizando el modo de carro, casa, sueldo y puntos. No te estoy hablando de eso. O sea, ojalá tengas carro, casa, sueldo y puntos. Si trabajas duro, si te esfuerzas y estudias, pues estadísticamente hay una probabilidad que lo tengas. Si no lo haces, por cierto, ni por más que lo sueñes, ni por más que lo quieras, ni por más que lo desees y lo hables, si no trabajas duro, si no estudias ahora mismo, si no te preparas, pues solo digo, estadísticamente hay menos probabilidades que consigas ese carro, casa, sueldo y puntos, pero no voy a eso, sino estoy hablando de una felicidad que va muchísimo más allá de eso, que no depende de esas circunstancias, sino de una certeza, de una seguridad, de estar en Dios y de estar con Dios y de vivir para Dios. Y como resultado eres feliz. Como resultado de esa dependencia de Dios, eres feliz. Allí está tu felicidad. Y hay varias áreas, y de eso quiero hablarte el día de hoy, en las que nosotros podemos aprender a depender de Dios. La primera área es en el área de la sabiduría. Y te dejo un versículo bíblico en Proverbios 3, 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y también dice en Proverbios 14, 7, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero en realidad son caminos de muerte. O sea, uno puede seguir sus propios caminos o puede seguir el camino de Dios. Y hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero en verdad son malos caminos. Y la primera área en la que tú tienes que aprender a depender de Dios es en su sabiduría, porque tú puedes vivir tu vida con tu propia sabiduría. Siempre lo he dicho, seguramente ya te lo habré mencionado alguna vez y lo voy a repetir. Hay varias maneras de vivir la vida. Número uno es como yo creo. Si usted vive como cree, ¿sí? Es que yo creo que uno tiene que ser libre, es que yo creo que uno puede hacer lo que uno quiera. Alguien me dijo un día de estos, es que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando yo vivo bajo esa creencia, pues voy a vivir peleando con medio mundo. Pero estoy viviendo bajo mi creencia, bajo lo que yo creo. Algunos viven bajo lo que sienten. Es que yo siento que soy un tonto, es que siento que soy feo, es que siento que nadie me quiere, es que yo siento que no voy a lograr nada en la vida, es que, o también al contrario, ¿no? Yo siento que soy lo máximo, que soy el mejor, yo siento que todos deberían de tomarme en cuenta. Estás viviendo como tú sientes y tus sentimientos te pueden engañar también. Otros viven como viven los demás.
Hay quien vive como viven los demás y algunos de ustedes probablemente, por una cuestión estadística también lo digo, están viviendo como viven los demás. Algunos de ustedes están tratando de escoger su propia forma de pensar, es decir, una forma de pensar con sabiduría de Dios. Otros están viviendo como los demás viven, o sea, como los demás pues tienen novia, yo pienso que yo también tengo que tener novia. Como los demás, entre comillas, tienen relaciones sexuales, yo también tengo que tener. Como los demás se toman fotos inapropiadas, entonces pues no pasa nada si yo me las tomo. Eh, temas, eh, lo que los demás hacen. Los demás se peinan así, los demás se visten así, los demás piensan así, los demás nunca leen un libro, los demás no hablan con Dios, entonces yo tampoco voy a hablar con Dios. Estás viviendo como viven los demás. Otra forma de vivir es repetir los patrones que hemos aprendido en nuestra casa. Y esto es complicado porque es lo que vivimos diariamente y estamos en contacto constante con nuestros padres y con nuestros seres queridos y obviamente vamos a ir aprendiendo cosas de ellos, pero voy a lo siguiente, ellos, y no lo digo de mala manera ni para que los juzguemos, sino digo, ellos nos han aportado cosas positivas, pero también es verdad que nos han aportado cosas negativas. También han aportado a nuestras vidas cosas que no son correctas y adecuadas, es decir, patrones. Por ejemplo, los celos. Tal vez usted vive en una familia que son celosos o vive en una familia donde todos son desconfiados y usted también es desconfiado, o vive en una familia donde son hipocondriacos y todos creen que están enfermos y usted también, o una familia de ansiosos, o en una familia en que todos son de mal carácter, en los que todos están llenos de crítica para los demás y usted está igualito que ellos. Entonces usted está viviendo conforme a los patrones. Pero usted no tiene que depender de cómo piensan, ni de cómo sienten, ni de cómo viven los demás, ni los patrones que ha aprendido en su casa, sino el llamado es o está a que usted y yo vivamos conforme a la sabiduría de Dios. No como nosotros queremos, sino como Dios dice que debemos de vivir. Y ese, por supuesto, que es todo un desafío para nuestras vidas. Es todo un reto para tu vida. ¿Y cómo le hago yo? Dirá usted, para poder vivir de esa manera. Pues ahí está la Biblia en primer lugar. Quisiera tener una respuesta más cool para contestarle esa pregunta. ¿Cómo hago para vivir con sabiduría? Pues la respuesta más cool que tengo es la Biblia, la que te enseña a vivir así. Cuando tú la lees, la meditas y entonces la haces propia y entonces haces que la palabra de Dios sea como la base donde sostienes tu vida, entonces vas o estás dependiendo de la sabiduría de Dios. Es como si te preguntaran, ¿no? La famosa pregunta, o al menos en mi mundo esta pregunta es famosa, es ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús? Si estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Allí tienes como una ruta. ¿O qué dice Dios acerca de esto? Yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Es una pregunta que te puedes hacer constantemente. O la segunda es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y allí, cuando te contestas, porque eso está en tu corazón y en el sentido común, entonces vas a encontrar que vas a empezar a encaminar tu vida por y a través de la sabiduría de Dios, que es la primera área de la vida en la que nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Otra área de la vida es aprender a depender de Dios y de sus fuerzas, y no de las tuyas. Dice el Salmo 84:5, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. O sea, dichoso el que encuentra en ti sus fuerzas. Mire, nosotros estamos en una batalla campal de la vida. Usted está en una batalla y en una lucha a muerte. Y hay una lucha a muerte para que usted entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto, entre seguir sus propios deseos y seguir los deseos de Dios. Y sus fuerzas no le alcanzan.
No sé si ya se dio cuenta, pero no le alcanzan. O sea, con facilidad dice que sí a cosas que debería haber dicho que no. Y luego se arrepiente y llora y quiere volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. Claro, se puede arrepentir y hay una reconstrucción y siempre hay una nueva oportunidad, eso está claro. Pero digo, a veces hacemos cosas que no queremos hacer porque nuestras fuerzas no nos alcanzan. No son suficientes las fuerzas nuestras. Tal vez usted quiere ser un buen hijo, pero no le alcanzan sus fuerzas. Tal vez usted ya no quiere pelear con sus hermanos, pero no le alcanzan sus fuerzas. Tal vez usted quiere hacer las tareas y no quiero decir que Dios tenga la responsabilidad de sus tareas, pero digo, usted quiere ser una persona constante, una persona que no deja las cosas para mañana, pero cuando mira, ya lo hizo. Y cuando mira, acumuló 10 tareas. Cuando viene a darse cuenta, tiene un montón de cosas acumuladas. ¿Por qué? Porque necesitamos las fuerzas de Dios. O a veces hay heridas en nuestras vidas que no nos permiten avanzar. A veces hay dolores y no nos alcanzan las fuerzas. A veces es superar una pérdida. A veces puede ser superar el divorcio de los papás. Porque aunque digamos que no nos importa, solo estamos negando una realidad de una herida que está en nuestro corazón. Pero no nos alcanzan nuestras fuerzas. Así que usted tiene que aprender a que uno en la vida está invitado a depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Porque yo insisto en esta idea, nuestras fuerzas no son suficientes para poder seguir adelante y estar en ese camino que Dios tiene para nosotros. Yo tengo que aprender a depender de su sabiduría y aprender a depender de sus fuerzas. Y también tengo que aprender a depender de su tiempo. Y con esto voy a terminar, se lo prometo. Una de las cosas que pasa en este tiempo y sobre todo en los jóvenes es que quieren correr mucho. Es que quieren ir muy deprisa, es que todo lo quieren instantáneo y quieren quemar etapas o muchas veces queman etapas y se saltan esas etapas. Y esas etapas están allí por una razón, están allí por un propósito, están allí con un para qué en la vida de las personas. Están allí porque nos hacen crecer, porque nos enseñan a esperar, porque desarrollan en nosotros la paciencia y la tolerancia a la frustración. Están allí para algo. Pero cuando yo me las quiero saltar todas, cuando por ejemplo yo quiero tener todo, y yo quiero que mis papás me den de todo y todas las cosas que yo quiero, pero no quiero esperar. Y si algo no me dan, yo me molesto y digo no me quieren y los culpo y lloro y hago berrinche incluso. O simplemente me enojo con ellos. Es porque yo no estoy aprendiendo a depender del tiempo de Dios. Cuando yo quiero ir deprisa, tengo 13, 14 años, ¿sí? Y quiero descubrir todo de la sexualidad y te metes en el mundo de la pornografía. O tú que eres una joven aún, digamos, de 13, 14 años, quieres hacer cosas de otras jóvenes que tienen 18 años, no estás dependiendo del tiempo, ¿sí? Cuando ustedes quieren avanzar en ciertas áreas de la vida, y pongo este punto porque es un punto que está allí siempre presente, el área de la sexualidad, y quieres ir deprisa allí, no estás dependiendo del tiempo, estás en tu tiempo y quieres correr y quieres descubrir y quieres conocer. Y es normal que quieras hacerlo, pero tienes que aprender a depender del tiempo de Dios, de la sabiduría de Dios y de su tiempo y de sus fuerzas también, para hacer lo correcto en el momento correcto. Es que para todo hay un tiempo, para todo hay un lugar, para todo. Si tus papás por alguna razón te han negado algo, que la mayoría de ustedes tienen teléfonos de que son muy niños, pero si por alguna razón algunos de ustedes todavía no lo tienen, yo quiero decirte que puedes comprender y guardar tu corazón que todo tiene su tiempo. Y aún tú que lo tienes, tienes que aprender a administrarlo porque no puedes usarlo como que fueras un adulto y no puedes vivir, digamos, sin una supervisión. Tienes que aprender que es parte del tiempo que tiene que ir pasando. Pero cuando queremos ir deprisa, cuando queremos correr, cuando queremos
quemar las etapas, muchas veces nos equivocamos. Incluso te diría, si estás pasando por un dolor, no te preocupes, que en el tiempo de Dios ese dolor lo vas a superar. Haz algo, haz lo que tú tienes que hacer, pero también ten paciencia para superar. Estás en medio de una etapa difícil y crees que nunca vas a salir de ella. Yo te digo que vas a salir de allí en el tiempo preciso. Mientras tanto, aprovecha el tiempo precisamente para crecer, para mejorar, para avanzar en tu vida. Entonces, te resumo el mensaje del día de hoy. Todos estamos en busca de la felicidad y la buscamos en muchos lugares, pero la felicidad está en aprender a depender de Dios, aprender a depender de sus fuerzas, aprender a depender de su sabiduría y aprender a depender de su tiempo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos pronto.